En esta tarde-noche vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12, para tener una breve lectura en estos versículos, pero antes vamos a tener también un momento de oración. Señor, primeramente queremos acercarnos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu cuidado, por tu bendición, Señor, al traernos hasta este lugar, permitirnos, Señor, estar juntos alrededor de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos presidas y que tu voz, Señor, pueda ser oída a través de tu palabra, Señor, de lo que tú quieras enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a que el corazón esté atento junto con la mente, junto con el oído. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, y si hubiese alguno de camino, te pedimos también que tú le guardes y le traigas. Te damos las gracias, Señor, por las diferentes visitas que nos acompañan, y en especial te agradecemos la presencia de Manolo con nosotros, y te pedimos también, Señor, que tú le guardes y que él pueda ver tu sanidad en su vida. Gracias, Señor, por reunirlo con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues la verdad es que la intención, por un lado, era seguir con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Pero claro, entramos ahora en una nueva sección, ahora todo lo que tiene que ver con, ya no con el arresto, sino con los juicios del Señor Jesucristo, y prácticamente era hacer una presentación hoy para después dejarlo en parada durante aproximadamente un mes, porque bueno, pues ya marchamos, si Dios quiere, en agosto para la península, y bueno, pues hasta que vuelva a retomar el ministerio, pues tendría que pasar por lo menos un mes. Y después, por otro lado, bueno, ha sido una semana algo más movida de lo normal, gracias a Dios ha ido todo bien, y entonces, bueno, pues tampoco hubo el tiempo que uno hubiese querido para profundizar en Marcos. Así que orando al Señor y buscando, pues el Señor puso en mi mente pues este pequeño pensamiento que he compartido en alguna otra ocasión hace ya algunos años, y que bueno, creo que puede ser interesante y que siempre es motivador, ¿vale? Es un acercamiento a estos versículos no tanto como un estudio, sino en el énfasis devocional, procurando que el Señor hable a nuestras vidas. Bueno, pues primeramente vamos a leer Hebreos capítulo 12, y vamos a leer los versos que van desde el 12 hasta el 14. Hebreos capítulo 12 y versículos del 12 al 14. Y dice así la palabra del Señor: por lo cual, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el versículo en el cual me gustaría meditar es el 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero lo primero que tenemos que decir es que estos versículos, el 12, el 13 y el 14, no son exhortaciones aisladas. Es decir, está llegando al final de la carta y ahora da una serie de consejos: haced esto, haced lo otro y haced esto de más allá. Sino que estos tres versículos están muy relacionados con el planteamiento que ha hecho en el versículo 1 del capítulo, ¿vale? Donde se ha descrito la vida cristiana. Mira cómo se describe la vida cristiana en el capítulo 12, versículo 1. Dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Y aquí la vida cristiana se la está comparando con una carrera. Dale José para que coja. Se la está comparando con una carrera, pero no una carrera de fondo, sino con una carrera cualquiera, sino una carrera de fondo. Y se dice que tenemos que correr, tenemos que vivir la vida cristiana hasta llegar a la meta y tenemos que hacerlo con paciencia. Y entonces, como colofón a estas instrucciones que está dando para correr con paciencia la vida cristiana, entonces el autor da algunos consejos o hace algunas observaciones. Y entonces en el versículo 12 nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, no dejándonos condicionar ni desanimar, especialmente por aquellos inconstantes. Entonces, fortalecernos en el Señor para concluir la carrera. Después da otro consejo, en el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cómo correr? Pues ayudando al débil, ayudando al que está desanimado, ayudando a aquel que está en peligro de tropezar, en peligro de apartarse, corrigiendo el camino o marcando el camino, para que todos puedan concluir de esta manera la carrera y llegar juntos hasta la meta. Y después viene la última instrucción, y es la necesidad que durante esta carrera, que es la vida cristiana, mantengamos una relación correcta con los hombres, en este caso sobre todo con los creyentes, y una relación correcta con Dios. Y de esta manera correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y bueno, pues esto nos sirve de introducción ahora para arrancar con lo cual va a ser, o con lo que va a ser el pensamiento en esta tarde-noche. Dice el versículo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo primero que encontramos aquí es un verbo muy significativo, un verbo que reclama acción, y es el verbo seguir. El verbo seguir, y aquí está traducido seguid la paz y la santidad. Este verbo tiene diferentes traducciones o énfasis según el contexto. Y entonces este verbo se puede traducir en este contexto de la manera que aquí aparece. Se le puede decir como seguid en el sentido de correr en pos de, perseguir algo o aspirar a algo. Estos tres sentidos son válidos en este contexto. Así que aspirad a la paz y a la santidad, la meta a la cual camino. Perseguir ¿el qué? Perseguir la paz y la santidad. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Hay quienes persiguen la venganza, hay quienes persiguen cosas realmente desagradables, y al cristiano se le dice perseguir la paz y la santidad. Correr en pos de. El mundo corre en pos del dinero, en pos de la fama, en pos del placer, y al cristiano se le dice correr en pos de la paz y en pos de la santidad. Pero hay algo más, y es el modo que se utiliza aquí para el verbo seguir. No está expresado como un consejo, ¿vale? Oye, hijo mío, escucha el mandamiento y mira y hace esto. No está expresado como un mandamiento, como un buen consejo. Ni tampoco está expresado como una opción. A ver, piénsalo, toma una buena decisión y hazme caso. No, sino que está expresado
como un imperativo, es decir, como una exhortación, como una orden, un mandato, algo que como creyentes debemos tomar en serio y debemos buscar en nuestras vidas. Dice un autor, hablando del sentido de este verbo, que bien podríamos compararlo con la acción de un perro de presa que está persiguiendo a su presa, a la liebre, al conejo, al animal que sea, y que va con insistencia y que salta el arroyo y que salta la piedra y que salta el barranco y no para hasta que llega a su objetivo. Pues esto sería una buena ilustración del énfasis que tiene aquí este verbo. Ahora, ¿qué cosas son las que tiene que seguir, que perseguir, o de las que tiene que ir detrás el cristiano? Y además hacerlo con tanta insistencia. ¿Qué cosas? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? No se trata de perseguir un jabalí herido, ni se trata de perseguir una liebre, sino algo mucho mejor, y es la paz y la santidad. Esto es lo que el creyente debe de seguir, debe de aspirar en su vida, la paz y la santidad. Ahora, la siguiente pregunta pues podría ser, ¿seguid la paz? Bueno, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere Dios con seguir la paz? Bueno, pues en este contexto, pues paz podría definirse como ausencia de guerra porque a veces en las familias hay guerra, porque a veces en los barrios entre los vecinos hay guerra, porque a veces en los trabajos entre los compañeros hay guerras, rencillas, porque a veces en la asamblea hay guerras, entre comillas, hay rencillas. Bueno, pues la paz no es solamente ausencia de guerra, de rencillas, de envidias, de malos entendidos. Y el cristiano pues está tratando siempre de suavizar o de evitar estas cosas. No es este el sentido, o solo el sentido, porque entonces estaríamos describiendo al cristiano como un bombero, como un apagafuego, alguien que siempre está apagando fuego para mantener la paz o para buscar la paz. Y ese no es el sentido que nos quiere dar aquí el autor de los Hebreos. Seguir la paz tiene un sentido más positivo y está hablando de ser hombres y mujeres que tienen un trato apacible y afectuoso con los demás, que personas que son mansas y humildes con su prójimo, desarrollar un carácter paciente y comprensivo, seguir la paz. Esto es la clase de carácter y de estilo de vida que un creyente debería desarrollar. Un estado donde se ha desterrado el odio y todos buscan el bien de los demás. Todos preocupados los unos por los otros, por el bien de los demás. Y en la medida que estamos preocupados unos por otros y por el bien de los demás, estamos buscando y estamos procurando la paz. Ahora, alguien también hacía una observación que es pertinente, y es que esta paz, para poderse vivir y poder estar presente en las relaciones con nuestro prójimo, tiene que ser una paz que surge de la obediencia y de la sujeción a la palabra de Dios. Porque en la medida que la palabra de Dios controla mi vida, en la medida que yo me sujeto a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, la paz de Dios gobierna mi corazón. Y como la paz de Dios gobierna mi corazón, yo puedo seguir la paz en el sentido de que puedo ser reflejo de la paz
y puedo procurar la paz en medio de mis relaciones. Ahora, el versículo no acaba aquí, ¿verdad? O la frase no acaba aquí, porque el versículo sigue. Podemos preguntarnos, ¿con quiénes tengo que buscar la paz? ¿Vale? ¿Con quién tengo que tener un trato apacible? ¿Con quién tengo que esforzarme en ser paciente, en ser comprensivo, en mostrarle el carácter de Dios? ¿A qué personas? ¿A cuáles? Y la respuesta la da el verso, ¿verdad? Está bastante clarito, porque dice el verso: seguid la paz, y ahora añade, qué sorpresa, ¿verdad? Con todos, ¿vale? Con todos. Seguid la paz con todos. ¿Solo con los que me son simpáticos y me llevo bien? No, con todos. ¿Solamente con los que congenian conmigo y tenemos buen rollo, buena sintonía entre nosotros? No, con todos. ¿Solamente con los que están de acuerdo con mis puntos de vista y entonces podemos hablar y no discutimos? No, con todos. Guardar la paz es con todos. Es decir, con los que son semejantes y con los que son diferentes. Con los que tienen el mismo carácter que yo y hago sintonía, pero también con los que no tienen el mismo carácter que yo y son más gruñones y duermen a mi lado. ¿Vale? Con todos es el mandato del Señor. Con los semejantes y también con los diferentes. Ahora bien, seamos realistas. Estoy llamado a vivir en paz y buscar la paz y procurar la paz con todos. Pero muchas veces eso no es posible, ¿verdad? Muchas veces parece que lo intentas, pero eso no cuaja. Y es que es verdad, es que hay situaciones que son verdaderamente complicadas. Hay personas que odian al cristiano por causa de su fe. Y tú intentas ser amable y no quieren. Y tú intentas ser buen compañero y mostrar un buen carácter con ellos y te rechazan. Este está buscando algo de mí. Este está no sé qué. Y hay personas, o que simplemente por el hecho de que tú crees en Dios, de que confiesas a Jesús, pues te hacen una cruz y una raya y sencillamente buscan tu mal. Entonces hay situaciones que, oye, dice, yo busco la paz o persigo la paz, pero no quieren. ¿Qué hago? Y yendo todavía a un aspecto mucho más, o un poquito más cercano, pues también a veces sucede de que incluso dentro de la propia iglesia, como dentro de la propia familia, a veces hay relaciones que son más tensas. Y a veces hay relaciones con hermanos o hermanas con las cuales queremos tener una buena relación, pero ponen un muro y tú sabes que ahí hay algo que separa y tú intentas acercarte y aquello nunca funciona. Y entonces dice, sí, perseguid la paz, pero ¿y si la otra persona no quiere? Entonces, ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en este sentido hay unos versículos que son instrucción del apóstol Pablo, de Dios, evidentemente, muy oportuno. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 17. Mira lo que pone aquí. Del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. A nadie. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que,
Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la instrucción para nosotros. Y el versículo o la frase en la cual llamamos la atención es esta. Verso 18. Si es posible, porque a veces no lo es, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo que dependa de ti, haz lo posible por estar en paz con todos los hombres. ¿Sabes de qué nos está hablando aquí? Pues en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, nos está hablando acerca de una actitud de vida. Es decir, la actitud de vida de un cristiano siempre tiene que ser conciliadora. Esa es la actitud que nos debe de caracterizar. La búsqueda de la paz no es, por lo tanto, un acto puntual de algo que yo realizo en un momento dado, fracaso y me olvido, sino el hecho de que se nos diga en cuanto dependa de estad en paz, significa que es una actitud conciliadora, una actitud de vida, una forma en la cual yo me estoy realizando o yo me estoy moviendo. Hay algunas frases, algunas palabras muy interesantes, y yo encontré estas que me parecieron hermosas. Dice, a pesar de ello, a pesar de que haya situaciones donde no sea posible, nosotros hemos de seguir la paz, o sea, poner todo cuanto está de nuestra parte para quitar la enemistad y endulzar el ambiente. Y ahora continúa. Pero el pacífico de espíritu, aquel que es enseñado en la escuela del maestro, encomienda la causa al que juzga justamente y busca la oportunidad de mostrar amistad, cariño y amor. Y de esta forma sigue la paz. Más allá de eso, no tiene responsabilidad y puede dejar el asunto en las manos del Señor. Bueno, pero no es solamente la paz de lo que se habla aquí, no solamente dice seguid la paz, sino que también dice que con el mismo esfuerzo que debemos de seguir la paz, también tenemos que seguir ¿qué cosa? La santidad. Tenemos que seguir la santidad. Y esto es un detalle también bastante interesante porque si nosotros buscamos la paz con los hombres al margen de una relación correcta con Dios, vamos a tener una base muy frágil para construir esa paz. Es una paz muy endeble. Entonces, si queremos estar en paz con los hombres y buscar la paz con los hombres, también es importante que nosotros desarrollemos, que tengamos una relación correcta con Dios. Y entonces no solamente se dice seguid la paz con todos, sino también añade, y seguid la santidad. Seguid la santidad. Entonces, antes de pasar ahora a este apartado, la pregunta podría ser esta. Bueno, seguid la paz con todos. ¿Soy yo un hombre o una mujer que como cristiano persigo la paz en mi vida? ¿Persigo la paz en mis relaciones? ¿Busco o procuro la paz en mis relaciones? ¿Soy no solamente un bombero que se ocupa de apagar los conatos e intentar que no lleguen a más? Gloria a Dios por esos hermanos y hermanas. Sino soy además un reflejo de la paz de Dios en mi corazón y por lo tanto también lo reflejo en las relaciones con los demás. ¿Qué lugar ocupa la búsqueda de la paz en nuestras vidas? Bueno, la paz y la santidad
estamos leyendo. Y la primera pregunta que hacemos es esta: ¿a qué clase de santidad se refiere? ¿A qué clase de santidad se refiere? Y claro, ya algunos se dice, bueno, ¿qué clase de santidad? Yo solamente conozco una. ¿De qué va? Pues es verdad, solamente hay una. Lo que pasa es que siempre solemos hablar de 3 aspectos de la santidad, que son importantes conocer y saber distinguir, ¿vale? Hay una santidad que llamamos posicional, y es lo que somos en Cristo, lo que Dios ha hecho con nosotros cuando nos hemos convertido. Por eso el autor Pablo, cuando le escribe a los corintios, a pesar de todos los problemas que tenían, les dice a los santos en Cristo, y les llama santos, ¿vale? Entonces hay una santidad que es posicional, que tiene que ver con lo que somos en Cristo. Hay una santidad que llamamos progresiva, y se trata de ir poco a poco reflejando en nuestras vidas que somos iguales a Cristo, o el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y después hay una santidad que llamamos final, y es ese estado de perfección e impecabilidad. Entonces, ¿a cuál de las 3 se está refiriendo aquí el autor cuando dice seguid la santidad, perseguid la santidad? Bueno, si la posicional es lo que Dios ha hecho en el momento en que nos convertimos, Dios nos ha colocado en Cristo, nos ha revestido de Cristo, Dios nos ve ahora como santos, estamos apartados para Él. Si la santidad final tiene que ver con la transformación que Dios va a hacer en nosotros, cuando Dios venga, cuando el Señor Jesucristo venga en este mundo, entonces, ¿a cuál nos estamos refiriendo? ¿Verdad? A la santidad, lo que llamamos santidad progresiva, es decir, ir desarrollando en nuestra vida, mientras estamos en este mundo, un carácter conforme al de Cristo, cada vez más parecidos al Señor Jesús y menos a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Hay algunas definiciones interesantes acerca de lo que sería esta santidad práctica, porque sería para desarrollarlo en el día a día, o progresiva porque va evolucionando a más, no nos quedamos estancados, es algo que debe de ir creciendo en nuestras vidas. Y esta santidad práctica en nuestras vidas sería pues separación de lo pecaminoso, separación de lo mundano, separación de lo contaminante, de todo lo que impide una comunión más estrecha con el Señor. Y esto es interesante, porque si nuestro objetivo es tener una comunión estrecha con el Señor, el pecado entorpece, el pecado aparta. Y hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, a nuestro alrededor, que a lo mejor, aunque no sean pecado, pero sí que están estorbando, porque están creando neblina. Entonces, esta santidad práctica tiene que ver con separarnos, con dejar todas esas cosas que estorban nuestra relación con el Señor. Otra manera de definirlo o de hablar de la santidad práctica: cada vez más libres del pecado y más parecidos a Cristo en nuestras vidas. Qué bonito, ¿verdad? Hemos intentado definirla desde el primer momento con estas palabras: más como Cristo, la santidad. En vez de en sentido negativo, no haces esto, no haces lo otro, no. En el sentido positivo, que ya abarca todo. Más como Cristo en nuestras vidas, desarrollando el carácter de Cristo, desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuál es el objetivo del cristiano en este mundo? El objetivo del cristiano no es quedar bien con los hombres, no es recibir aplausos de los hombres, no es que los hombres te den palmaditas en la espalda. El objetivo del cristiano no es quedar bien con los hombres, sino quedar bien con Dios. El objetivo del cristiano es prepararnos para la presencia de Dios. Por eso alguien decía
que la santidad se describe también como preparación para la presencia de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad. Y aquí se podía haber terminado la exhortación, ¿verdad? Porque ¿para qué más? Seguir la paz con todos y la santidad. Y ahora ya pasamos a otro tema. Sin embargo, el Señor amplió esta frase. Y lo mismo que dijo que la paz era con todo, ahora dice, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la verdad es que estas son unas palabras que de alguna forma tienen un cierto rompecabezas, ¿verdad?, para nosotros, un quebradero de cabeza. ¿Qué es lo que quiso decir cuando afirma aquí que sin santidad nadie verá al Señor? Bueno, pues quizás lo más prudente en primer lugar sea decir lo que no dice, ¿vale? Lo que no dice. No está diciendo que la santidad es un mérito para salvarte y que en la medida que tú consigas ser lo más parecido a un monje o un ermitaño o a una ermitaña y tengas una vida pues que todo el mundo admire y que te pongan los altares, entonces lo más parecido a eso, si lo consigues, entonces vas a ganar el cielo. No, aquí no se está presentando la santidad como un requisito para tener derecho al cielo, no es para salvarte, ¿vale? El único derecho al cielo que tiene el cristiano es Jesús. Él es el que nos ha dado el derecho al cielo. Nosotros estamos unidos a Él y Él ha entrado delante del Padre y nosotros entramos con Él. Así que nuestro derecho al cielo es en base a la persona de Cristo y porque estamos unidos a Cristo. Entonces, no tiene que ver con salvarte, no tiene que ver con salvarte. Hay dos maneras de entenderlo, quizás haya alguna más, este versículo, pero vamos a señalar solamente dos. La santidad no te salva, porque te salva la obra de Cristo, pero sí en el sentido, o santidad, nadie verá al Señor, en el sentido de que la santidad es una evidencia de una verdadera conversión. Y eso tiene su sentido, ¿verdad? Un verdadero creyente busca agradar a Dios. Un verdadero creyente, o en el verdadero creyente, el deseo y la lucha por la santidad están presentes. Y eso a pesar de que podamos tener fracasos, que podamos pasar por épocas de más enfriamiento, que tengamos nuestras luchas, pero todo eso evidencia de que hay vida interior. El hecho de querer la santidad, de saber que eso está mal, el arrepentirme, el no quererlo hacer, el buscar a Dios, el pedir perdón, eso evidencia de que hay vida. Hay vida en ese corazón. Ese corazón ha tenido una experiencia de conversión. Sin embargo, si alguien dice que es creyente y tiene el pecado como estilo de vida, practica el pecado como estilo de vida, si alguien dice que es creyente y mira el tema de la santidad con indiferencia, ¿y eso para qué o por qué? No sé, ya eso es un quebrado de cabeza que yo vivo bien así, yo ya voy al culto y ya con esto yo creo que he cumplido. Bueno, pues cuando una persona dice que es creyente y vive en el pecado y se deleita en el pecado y no tiene mala conciencia de lo que está haciendo siquiera, esa persona no es un verdadero cristiano. Esa persona no es un verdadero creyente, o al menos debería de examinarse realmente delante de Dios. Bueno, pues no sé si esta es la idea que tenía en mente el autor de Hebreos cuando escribe que sin santidad nadie verá al Señor, porque la santidad es una evidencia de que hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, una vida de lucha contra el pecado, ¿vale? Que se duele con el pecado y que quiere agradar a Dios.
¿vale? No sé si es la idea dominante, pero independientemente de que esta sea la idea dominante, o sea, la explicación más adecuada, la reflexión es verdadera. Y esto es una realidad. Es decir, aquel o aquella que dice que es creyente y no toma en serio la necesidad de ir apartándose del pecado y de agradar a Dios, posiblemente esa persona no ha conocido a Dios. Y tenemos que examinarnos en nuestras vidas para ir delante del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, es un texto conocido. Primera de Juan, capítulo 3, y versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El pecado no es su modo natural de vida, ya no, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El nuevo hombre que Dios ha puesto no busca el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. También hay otra manera de entender esta expresión: sin santidad nadie verá al Señor. Y se está hablando de la santidad en el sentido de un requisito indispensable para disfrutar de la comunión o de la intimidad con Dios en nuestras vidas. Es decir, si el creyente quiere gozar del favor de Dios en su vida, quiere disfrutar de un trato íntimo de comunión con Dios, entonces debe buscar la santidad en su vida. Porque sin santidad no vamos a conocer el corazón de Dios. Sin santidad no vamos a conocer los pensamientos de Dios. Sin santidad no vamos a poder entrar en la mente de Dios. Por lo tanto, no se trataría aquí de un ver escatológico, es decir, cuando muramos, si no tienes santidad no verás a Dios, porque la esperanza de todo creyente es vivir en la presencia de Dios. Y la esperanza de todo creyente, por haber creído en Cristo, es poder ver a Cristo cara a cara y a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de todo creyente sin excepción. Por lo tanto, lo más probable es que aquí se está hablando de gozar el favor de Dios, disfrutar del favor de Dios, tener intimidad con Dios. No vamos a tener sensibilidad espiritual, no vamos a tener visión espiritual si nosotros no estamos buscando que nuestras vidas se vayan haciendo cada vez más al carácter de Dios. Como consecuencia, qué importante es la santidad en nuestras vidas y poca importancia le estamos dando. La santidad en nuestras vidas es importante porque garantiza una vida de comunión e intimidad con Dios. Y en la medida que nosotros descuidamos la santidad y por lo tanto esa posibilidad de tener comunión o intimidad con Dios, lo que estamos atrayendo para nosotros es que nuestra vida como cristiano vaya dando tumbo, sea una vida errática y posiblemente tengamos más problemas de los que hubiésemos tenido. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la comunión con Dios o la santidad, la identificación con Dios en nuestras vidas. Dos versículos, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y estamos acabando con esta exposición. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y alguien escribía, en este caso Ernesto Trencha, escribía las siguientes palabras: es evidente que si anidan pecados sin confesar en el corazón, o nos permitimos concomitancias con el mundo, un pie aquí, otro allí, el espejo del corazón se empaña y la visión celestial pierde su nitidez. Difícilmente vamos a tener una percepción ni de Dios, ni de su voluntad, ni siquiera de su amor para nuestras vidas. Así que si antes preguntábamos, ¿vivo buscando la santidad? ¿Vivo buscando la paz? ¿Persigo la paz en mi vida y en mis relaciones con los demás? ¿Disfruto de la paz de Dios? ¿La reflejo a los otros? Ahora la pregunta sería, ¿vivo persiguiendo, vivo buscando, anhelando? ¿Tengo como aspiración en mi vida también la santidad? La santidad descrita como desarrollar en mí cada vez más el carácter de Cristo. ¿Anhelo la intimidad? ¿Anhelo la comunión con Dios en mi corazón? ¿Qué cosas me están estorbando? ¿Qué cosas debería llevar delante de Dios? Pues hermanos, hasta aquí esta pequeña meditación y recordamos las palabras del autor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Él bendiga su palabra. Amén.